¿Sabes quiénes son los 4 evangelistas? Descubre lo que diferencia a Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Escribieron los 4 evangelios encontrados en el Nuevo Testamento de la Biblia. Cada uno de ellos ofrece una perspectiva única sobre la vida, enseñanzas y ministerio de Jesús de Nazaret. La vida de San Mateo. San Mateo, hijo de Alfeo, vivió en Cafarnaún, en el lago de Galilea. Es llamado Leví por los evangelistas San Marcos y San Lucas. Fue un publicano, es decir, un colector de impuestos para los romanos. Cuando Jesús lo ve sentado a la mesa de recaudación de impuestos lo llama para que sea uno de los 12. Después de la ascensión del Señor, San Mateo predicó varios años en Judea y en los países cercanos hasta la dispersión de los apóstoles. Poco antes de esta dispersión escribe su evangelio, siendo el primero de los 4, tal como lo atestigua Papías, obispo de Hierápolis, el cual es citado en la historia eclesiástica por Eusebio. Su evangelio fue escrito en arameo y dirigido sobre todo a los judíos. Según varias fuentes apócrifas, que no siempre coinciden en todos los detalles, luego de predicar en Judea, fue a predicar entre los partos y los persas, pero sobre todo en Etiopía, donde venció a 2 magos que se hacían adorar como dioses y a los dragones que los acompañaban. Después resucitó a la hija del rey Egipo, o Egesipo. Fue martirizado por oponerse al matrimonio del rey Hirciaco con su sobrina Ifigenia, la cual se había convertido al cristianismo por la predicación del apóstol. Fue muerto a filo de espada cuando estaba orando al pie del altar después de misa, lo cual le vale otro de los atributos de su iconografía, la espada, que a veces se cambia por alabarda o hacha. San Mateo, en cuanto evangelista, es representado con un libro o rollo de modo genérico. El Evangelio de Mateo. Su evangelio se centra en la enseñanza y las palabras de Jesús y presenta a Jesús como el Mesías prometido en el Antiguo Testamento. Por esta razón, Mateo incluye una genealogía de Jesús que se remonta a Abraham, el padre de la nación de Israel, y David, el rey más importante de Israel. Entre los evangelistas, Mateo enfatiza la enseñanza y las palabras de Jesús y presenta algunos de los sermones más largos de Jesús, como el Sermón del Monte. Este sermón incluye enseñanzas sobre las bienaventuranzas, el amor a los enemigos, el perdón y la importancia de hacer la voluntad de Dios. Mateo también narra los milagros y obras poderosas de Jesús, incluyendo la curación de los enfermos, la alimentación de la multitud y la resurrección de los muertos. En resumen, el Evangelio de Mateo presenta una visión de Jesús como el Mesías prometido y el cumplimiento de las Escrituras del Antiguo Testamento. A través de sus enseñanzas y milagros, Jesús revela el amor y la voluntad de Dios para la humanidad. San Mateo es patrono de los banqueros, y su fiesta se celebra el 21 de septiembre. La vida de San Marcos. Parece que su familia era la dueña de la casa donde Jesús celebró la última cena, donde estaban los apóstoles reunidos el día de Pentecostés cuando recibieron al Espíritu Santo en forma de lenguas de fuego. Era un niño cuando Jesús predicaba y, probablemente fue uno de los primeros bautizados por San Pedro el día de Pentecostés. Era primo de San Bernabé y acompañó a este y a San Pablo en el primer viaje misionero que hicieron estos 2 apóstoles. Pero al llegar a regiones donde había muchos guerrilleros y atracadores, donde según palabras de San Pablo, había peligro de ladrones, peligro de asaltos en los caminos, peligro de asaltos en la soledad, Marcos se atemorizó y se apartó de los 2 misioneros y se volvió otra vez a su patria. En el segundo viaje Bernabé quiso llevar consigo otra vez a su primo Marcos, pero San Pablo se opuso, diciendo que no ofrecía garantías de perseverancia para resistir los peligros y las dificultades del viaje. Esto hizo que los 2 apóstoles se separaran y se fueran cada uno por su lado a misionar. Después volverá a ser otra vez muy amigo de San Pablo. San Marcos llegó a ser el secretario y hombre de confianza de San Pedro. Como le escuchaba siempre sus sermones que no eran sino el recordar los hechos y las palabras de Jesús, Marcos fue aprendiéndolos muy bien. Y dicen que a pedido de los cristianos de Roma escribió lo que acerca de Jesucristo había oído predicar al apóstol. El Evangelio de San Marcos es como una repetición de lo que el apóstol Pedro predicaba. Es el más corto de los 4 evangelios. El de San Lucas tiene 1140 frases. El de Mateo 1068. El de San Juan 879 y el de San Marcos solamente tiene 746 frases. Son 16 capítulos llenos de narraciones muy vivas, gráficas, salpicadas de detalles interesantes. Se propone no dejar de narrar lo que contribuya a hacer más llamativa la narración. Allí parece estar hablando un testigo ocular que se ha fijado en todo y lo repite con agrado. Es el reflejo de lo que San Pedro presenció y que se le ha quedado grabado en su memoria.
Se fija más en los hechos de Jesús que en sus discursos. Sus narraciones son agradables por lo frescas y espontáneas. Parece un reportero gráfico narrando lo que sus ojos vieron y sus oídos escucharon. Presenta atractivos cuadros, gestos, miradas, sentimientos de Jesús. Dicen los especialistas que el Evangelio de San Marcos, mientras más se le estudia, más se convence uno de que el que lo escribió era un verdadero artista de la narración y que con este escrito contribuyó a que muchos millones de lectores se entusiasmen por la persona de nuestro amable Salvador. Un sabio afirmó que el Evangelio de San Marcos es el libro más importante que se ha escrito, pues parece que fue el primer evangelio que se escribió y que de él sacaron mucho material los otros 3 evangelistas. El Evangelio de Marcos fue escrito por Marcos, un compañero y discípulo de Pedro. Se cree que fue escrito alrededor del año 70 después de Cristo. El Evangelio de Marcos es conocido por su estilo conciso y detallado, y se centra en la acción y los milagros de Jesús. Comienza con el bautismo de Jesús por Juan el Bautista y narra su ministerio en Galilea, su viaje a Jerusalén, y su muerte y resurrección. El Evangelio de Marcos presenta a Jesús como un hombre de acción, que realiza milagros y sanaciones en el nombre de Dios, y que es perseguido y rechazado por las autoridades religiosas y políticas de su tiempo. El Evangelio también enfatiza la necesidad de seguir a Jesús y aceptar su mensaje, incluso en medio de la persecución y el sufrimiento. En varias ocasiones, Jesús les dice a sus discípulos que deben tomar su cruz y seguirlo, y les enseña que el amor y el servicio son los caminos hacia la verdadera grandeza. En resumen, entre los evangelistas, Marcos es el que presenta una imagen dinámica y poderosa de Jesús, como el Hijo de Dios que viene al mundo para salvar a la humanidad. A través de sus milagros y enseñanzas, Jesús revela el amor y la voluntad de Dios para la humanidad y llama a sus seguidores a vivir una vida de servicio y sacrificio. Dicen que San Marcos fue nombrado obispo de Alejandría en Egipto y que allá en esa ciudad fue martirizado por los enemigos de la religión un 25 de abril. La ciudad de Venecia, Italia, lo eligió como patrono y construyó en su honor la bellísima Catedral de San Marcos. La vida de San Lucas. San Lucas escribió 2 libros muy famosos, el Tercer Evangelio y los Hechos de los Apóstoles. Es un escritor muy agradable, y el que tiene el estilo más hermoso en el Nuevo Testamento. Sus 2 pequeños libros se leen con verdadero agrado. Era médico. San Pablo lo llama Lucas, el médico muy amado, y probablemente cuidaba de la quebrantada salud del gran apóstol. Era compañero de viajes de San Pablo. En los Hechos de los Apóstoles, al narrar los grandes viajes del apóstol, habla en plural diciendo fuimos a, navegamos a. Y va narrando con todo detalle los sucesos tan impresionantes que le sucedieron a San Pablo en sus 4 famosos viajes. Lucas acompañó a San Pablo cuando éste estuvo prisionero, primero 2 años en Cesarea y después otros 2 en Roma. Es el único escritor del Nuevo Testamento que no es israelita. Era griego. El poeta Dante le dio a San Lucas este apelativo, el que describe la amabilidad de Cristo. Y con razón el cardenal Mercier, cuando un alumno le dijo, por favor aconséjeme cuál es el mejor libro que se ha escrito acerca de Jesucristo, le respondió, el mejor libro que se ha escrito acerca de Jesucristo se llama, el Evangelio de San Lucas. Un autor llamó a este escrito, el libro más encantador del mundo. Como era médico era muy comprensivo. Dicen que un teórico de oficina ve a las gentes mejor de lo que son. Un sociólogo las ve peor de lo que son en realidad. Pero el médico ve a cada uno tal cual es. San Lucas veía a las personas tal cual son, mitad debilidad y mitad buena voluntad, y las amaba y las comprendía. En su evangelio demuestra una gran estimación por la mujer. Todas las mujeres que allí aparecen son amables y Jesús siempre les demuestra gran aprecio y verdadera comprensión. Su evangelio es el más fácil de leer, de todos los 4. Son 1200 renglones escritos en excelente estilo literario. Lo han llamado el Evangelio de los pobres, porque allí aparece Jesús prefiriendo siempre a los pequeños, a los enfermos, a los pobres y a los pecadores arrepentidos. Es un Jesús que corre al encuentro de aquellos para quienes la vida es más dura y angustiosa. También se ha llamado el Evangelio de la oración, porque presenta a Jesús orando en todos los grandes momentos de su vida e insistiendo continuamente en la necesidad de orar siempre y de no cansarse de orar. Su evangelio es el que narra los hechos de la infancia de Jesús, y en él se han inspirado los más famosos pintores para representar en imágenes tan amables escenas. Dicen que murió soltero, a la edad de 84 años, después de haber gastado su vida en hacer conocer y amar a nuestro Señor Jesucristo.
El Evangelio de Lucas se centra en la compasión y la misericordia de Jesús hacia los pobres, los marginados y los enfermos. Lucas presenta a Jesús como el Salvador. Él, que viene a buscar y salvar a los perdidos. Se centra en la gracia y el amor de Dios. Lucas narra la infancia de Jesús, incluyendo el nacimiento en Belén, la visita de los magos y la huida a Egipto. También presenta una genealogía de Jesús que se remonta a Adán. Lucas incluye varios relatos únicos de la vida y el ministerio de Jesús. Por ejemplo, la parábola del buen samaritano, la historia del hijo pródigo y la parábola del hombre rico y Lázaro. También narra la curación de muchos enfermos y la resurrección de varias personas, incluyendo a Lázaro y la hija de Jairo. Entre los evangelistas, Lucas es el único que narra la visita de Jesús a la casa de Zaqueo, un recaudador de impuestos despreciado en la sociedad, y la historia de la viuda pobre que dio todo lo que tenía. La vida de San Juan. Juan es definido en su evangelio como el discípulo a quien Jesús amaba, gracias a los signos especiales de predilección que Jesús le manifestó en momentos muy significativos de su vida. Juan fue estrechamente ligado a la historia de la salvación. El primer signo que le demostró el grande afecto de Jesús consistió en que fue llamado a ser su discípulo junto con Andrés, el hermano de Pedro, por medio de Juan el Bautista que bautizaba en el río Jordán y de quien ya eran discípulos. En efecto, cuando Jesús pasaba, el Bautista se lo presentó como el Cordero de Dios y de inmediato lo siguieron. Juan se quedó tan impresionado por su encuentro personal con Jesús que nunca olvidó que fue hacia las 4 de la tarde que Jesús los invitó a seguirlo. La segunda señal de predilección fue el haber sido un testigo directo de algunos hechos de la vida de Jesús, que luego él reelaboró en el cuarto evangelio, en un modo teológico muy distinto a los evangelios sinópticos. Y el tercer momento en el cual Jesús mismo le hizo sentir su amistad y su hermandad tan particular fue cuando Jesús, a punto de entregar su espíritu, lo quiso asociar de un modo privilegiado al misterio de la encarnación, confiándolo expresamente a su madre: aquí tienes a tu hijo, y encargándole expresamente a su madre: aquí tienes a tu madre. Algunos datos históricos sobre la vida de Juan. Las fuentes de las que se han extraído los datos de la vida de Juan como apóstol, como evangelista y como hijo adoptivo de María, no siempre coinciden. Algunas fuentes son más convergentes y otras son más dudosas o apócrifas. De los evangelios sabemos que junto con su hermano Santiago, que también será un apóstol, los dos eran pescadores originarios de Galilea, de una zona del lago Tiberíades, y que juntos fueron apodados los hijos del trueno. Su padre era Zebedeo y su madre Salomé. A Juan lo encontramos en el círculo estrecho de los apóstoles que acompañaron a Jesús cuando realizó algunas de las señales más importantes de su progresiva revelación como un tipo de Mesías muy distinto del que el pueblo de Israel se esperaba. Cuando Jesús resucitó a la hija de Jairo, cuando se transfiguró en el monte Tabor, y durante la agonía en Getsemaní, Jesús trataba de hacerles entender que debían transformar su mentalidad ligada a la esperanza en un Mesías violento. Él era el Hijo amado del Padre. Él era el Mesías venido del cielo para comunicar la vida divina en abundancia. En el Evangelio de Juan, Jesús aparece como el Maestro que también intenta, inútilmente, hacer comprender a los judíos la lógica paradójica del reino de Dios. Los discípulos, por su parte, son invitados a nacer de nuevo, para adorar al Padre en espíritu y en verdad. Jesús ora por ellos para que permanezcan unidos por el amor divino, y para que sean alimentados por el pan de la vida. Durante la última cena, Juan se había recostado sobre el pecho de Jesús y le había preguntado: Señor, ¿quién te va a traicionar? Jesús le respondió: es el que va a recibir el pedazo de pan que voy a mojar en la salsa. Jesús mojó el pan y se lo entregó a Judas, hijo de Simón, el Iscariote. En ese mismo instante, Satanás se metió en el corazón de Judas. Jesús le dijo: Judas, apúrate a hacer lo que has planeado. Juan fue el único de los apóstoles que acompañó a Jesús al pie de la cruz con María. Juan fue el primero que creyó en el anuncio de la resurrección de Jesús hecho por María Magdalena, corrió deprisa a la tumba vacía y dejó entrar primero a Pedro para respetar su precedencia. La tradición añade que algunos años después se trasladó con María a Éfeso, desde donde evangelizó el Asia Menor. También parece que sufrió la persecución de Domiciano y que fue desterrado a la isla de Patmos. Finalmente, gracias al advenimiento de Nerva como emperador, 96 a 98, volverá a Éfeso para terminar allí sus días como ultracentenario, hacia el año 104. El evangelio atribuido a Juan fue llamado así por Orígenes. También ha sido llamado el evangelio espiritual o evangelio del Logos. Su estilo y su género literario está lleno de señales, de símbolos y de figuras que no deben ser interpretados literalmente.
En el prólogo de su Evangelio, Juan usa un refinado lenguaje teológico para mostrar cómo al inicio de la nueva creación, en el nuevo principio ya preexistía el Logos divino, Logos que significa la palabra eterna creadora del Padre, que luego fue traducida al latín como verbum. En el prólogo del cuarto Evangelio Jesús es presentado como la palabra divina, la luz de la vida y la sabiduría de Dios preexistente. Este Evangelio invita a aceptar por medio de una fe llena de estupor y de agradecimiento, la sorprendente revelación que el Verbo de Dios, que nadie había visto, se hizo carne y ha puesto su morada en medio a su pueblo. Por ello, la palabra creer se repite casi 100 veces, pues Dios quiere que todos los hombres se salven, y tengan vida abundante por la fe en Jesucristo, Dios hecho carne. La identidad de María y la relación filial de Juan hacia ella. El Evangelio de Juan también nos presenta en 2 episodios muy emblemáticos la identidad de María y la especial relación de Juan como su hijo adoptivo, en las bodas de Caná y en el Calvario. En la narración de la señal del agua transformada en el vino nuevo durante las bodas de Caná, se nos muestra a María como la potente intercesora que anticipa la hora de la revelación de Jesús a su pueblo. En el Calvario, en el momento de la glorificación de Cristo, María es presentada como la mujer que es transformada en la nueva Eva o madre de los discípulos de su Hijo. Si se considera la estrecha relación filial de Juan con María, no es difícil imaginar que la revelación de la figura del Mesías en el Evangelio de Juan se haya nutrido también del directo testimonio de María, pues ella mejor que nadie, en sus últimos años de soledad, recogió en su corazón y en sus recuerdos las señales, los signos y las palabras de vida de Jesús. Es pensable pues que las experiencias únicas que ella conservaba en su memoria, las haya compartido luego a los discípulos de Jesús y en particular a Juan. Por ello, se puede considerar que también María misma fue acogiendo e interpretando progresivamente en la fe, la revelación de que el Hijo de sus entrañas era a la vez el eterno Hijo del Padre, el único pan de la vida, la luz del mundo, la puerta, el buen pastor, la resurrección y la vida, la vid verdadera, y el camino, la verdad y la vida. A la tradición de los discípulos de Juan se le atribuyen las 3 cartas, que tienen también un sabor de breves homilías. El Apocalipsis es un libro canónico, reconocido como inspirado que nació en los ambientes de las iglesias de tradición joánica que sufrían los ataques de las doctrinas gnósticas. Este, que es el último libro de la Biblia, usa un género literario semejante al de algunos libros proféticos del Antiguo Testamento, como el libro de Daniel, de Ezequiel o de Zacarías. La palabra Apocalipsis es la transcripción de un término griego que significa revelación y no destrucción, como a veces se piensa. Juan dirige 7 cartas a las 7 iglesias, para transmitirnos por medio de personajes y de símbolos muy fascinantes, un mensaje muy concreto de esperanza en que el Cordero degollado, o sea, Cristo Salvador triunfará sobre todas las persecuciones y las oposiciones de las fuerzas del mal al reino de Dios y hará nuevas todas las cosas. Esto sucederá cuando Dios establecerá su reino de justicia, de amor y de paz al final de los tiempos. En este libro se muestra, con numerosos y sugestivos símbolos, como los 7 sellos, las 7 trompetas, los 7 ángeles con las 7 copas, el fatigoso camino y la lucha que los creyentes de todos los tiempos tienen que afrontar para que un día se realice la edificación de la Nueva Jerusalén, hoy diríamos la civilización del amor, de la fraternidad y del cuidado de la vida, cuando Jesús, el Alfa y Omega, regrese al final de los tiempos.